Vamos a arrancar hablando de este partido entre Guatemala y Haití, sabiendo que la derrota de El Salvador en el grupo B, que en este caso frente a Canadá, con una polémica en el final, de la cual Guatemala no tiene nada que ver, ¿no? Pero obviamente que terminan perjudicando a El Salvador. Guatemala tenía la posibilidad de clasificar. Si lo hacía por una diferencia de gol amplia, Guatemala podía estar, porque sumaba la misma cantidad de puntos que El Salvador, pero a El Salvador le jugaba muy en contra la diferencia de gol que tenía, realmente negativa por la goleada que había sufrido frente a Honduras. En este caso vamos a estar viendo y vamos a estar analizando todo lo que tenía que hacer Guatemala, porque desde entrada tenía que estar goleando en este partido, tenía que estar de alguna manera arriba en el marcador, y lo sabía, y tenía que salir de entrada a golear a la selección de Haití, que era una selección obviamente inferior, y los chapines lo sabían, salían con todo, sabían que era su último pasaje a los cuartos de final y seguir manteniendo vivo el sueño de poder clasificar al próximo mundial, como lo había hecho ya en el último, en el 2023 en Argentina, aquí en nuestro país. Entonces Guatemala arrancó fuerte, fue a por todo, fue por todo lo que necesitaba, con ayuda un poquito de Haití, que estuvo bastante floja la selección de Haití, realmente complicó bastante, y ya arrancaba con el VAR, ¿no? Que podía haber una falta, detectaba el penal para Guatemala. A los 16 minutos aparecía Olger Escobar, o Olger Escobar, no sé cómo le pronuncian el nombre, perdón si lo hago mal, pero Escobar ponía el 1-0 para Guatemala. Marcaba el 1-0 para la selección de los chapines, que decía, bueno, estamos ganando, ya ahora falta engrosar un poco la diferencia de gol para no correr riesgos, pero era posible, porque ya a los 16 minutos estaba 1-0 el marcador, se ponía arriba en ventaja en el resultado, y era cuestión de esperar, era cuestión de seguir intentándolo. Haití no iba a proponer en el partido, claramente que fue una de las peores selecciones, de las más flojitas que ha tenido este torneo, y Guatemala iba a por más. Guatemala sabía que podía encontrarlo, y con un Escobar iluminado, otra gran jugada, magnífico lo que venía haciendo a los 25 minutos de partido. Mamita Escobar, lo que juega este chico, iluminado frente a Haití. Había que marcarle la diferencia, por más, como ya les digo, ¿no? Que sea una selección floja, que sea una selección que poca resistencia oponía. Ya 2-0 con un doblete de Escobar, Guatemala se ponía en ventaja. Sabe cómo poder aprovechar estos momentos. Cuando no había hecho una de las mejores fases de grupo, no había demostrado el mejor fútbol, no había demostrado los mejores resultados, aprovechó esta última chance que le daban. No dejes con vida a Guatemala, porque Guatemala tiene esa mística de poder clasificar a los mundiales, en estos premundiales en CONCACAF, la tiene, y tiene una gran selección, simplemente que ha arrancado con el pie izquierdo. Tiene muy buenos jugadores, con Escobar, con Marvin Ávila, con Matthew Evans, realmente un gran equipo de muchos buenos jugadores. Ya encontraba el resultado 2-0, era lo que necesitaba de alguna manera, y ahora empezar a diferenciarse. Y el primer tiempo no terminaba, porque a los 37 minutos, 38, aparecía Evans. Aparecía otra de las grandes figuras que había estado ya en la previa, ¿no? En los qualifiers, en las eliminatorias de este premundial. Ya había aparecido con Escobar también muy fuertemente, y hoy lo volví a hacer para el 3-0 en este caso de la selección de Guatemala, que marcaba ya una gran diferencia en el partido, marcaba ya una gran posibilidad para la selección de los chapines de poder de alguna manera marcar la diferencia y de ganar en este caso el partido, con la diferencia de gol necesaria para poder superar a El Salvador y para poder estar entre uno de esos dos mejores terceros que clasificaban en los cuartos de final. Ya se ponía muy arriba, y no terminaba ahí, porque tenía que aparecer él. El goleador, te diría que de la historia de Guatemala, ya con 15, 16 años, hablamos de Marvin Ávila Jr., que a los 45 más un minuto de adición aparecía muy tranquilamente para poner el cuarto gol de Guatemala. Goleador nato, tiene que estar él, tiene que aparecer él. Una primera etapa, un primer tiempo aplastante de Guatemala hacia Haití, era lo que tenía que suceder, era lo que tenía que pasar. Había una gran diferencia entre ambas selecciones. Guatemala fue a por todo, Guatemala tenía esa motivación y ese incentivo que Haití no tuvo, teniendo bastante posibilidades similares de poder clasificar. Ya se encontraba 4-0 muy tranquilamente depositado en los cuartos de final, pero con tranquilidad, sabiendo que todavía faltaban 45 minutos en los cuales puede pasar todo. Como Guatemala le hizo 4 goles, Haití le podría haber hecho 4 goles a Guatemala tranquilamente, y no había que bajar los brazos, más allá de la primera parte aplastante, el primer tiempo realmente arrollador,
arrasante de Guatemala frente a Haití. Iba a comenzar la segunda etapa. Después de todo lo que vivimos en la primera, ¿no? Con el doblete de Escobar, con Evans, con Marvin Ávila Jr. y con el estado del campo que realmente siempre estuvo mal, desde que arrancó, y con las lluvias y todo, desde que arrancó el premundial no había nada, y esta delicia, ¿no? Si había de alguna manera se podía cerrar esta goleada, era con un 5-0, y ni bien arrancaba el segundo tiempo, y con una delicia de Escobar para su hat-trick, para marcar su triplete en este partido de premundial, para marcar esa diferencia importante en el partido, y en este caso frente a la selección de Haití, una exquisitez de Olguer Escobar que marcaba obviamente el 5-0 y la goleada, y ya la tranquilidad de Guatemala en este caso para poder marcar su diferencia. Seguramente estén viendo varias veces este resumen y obviamente varias imágenes repetidas, porque me gustaría que lo vuelvan a apreciar una y otra vez mientras yo les hablo de este partido y de lo que me pareció a mí. Pero realmente Guatemala arrolló, y es como que la primera parte del segundo tiempo era la continuación de la primera etapa, del primer tiempo, de cómo se había dado, de cómo se había generado. Una auténtica locura lo que había pasado con Guatemala. Y en este caso, para seguir con esta diferencia, para poder seguir con esto, aparecía ya el descuento, el 5-1, donde Haití marcaba el descuento, marcaba ya lo que era el posible 5-1, pero estaba anulado, ¿no? Por una falta previa, por un codo. Luego, sí, a los pocos minutos, a los 53 después del primer gol anulado a Haití, había penal realmente, y la delicia iba a seguir. O sea, fue un partido bien jugado, Destin marcaba en este caso el descuento, la pinchó. Exquisito, obviamente a Haití no le servía de nada, trató, intentó, era el descuento nada más, era por el honor, porque nunca estuvo ni cerca del resultado, y esto hizo que el partido un poco se achate. Guatemala estuvo tranquilo, calmó las aguas, y así es como termina finalizando y finiquitando este encuentro frente a Haití. Clasificó la selección de Guatemala. Esa mística que tienen los premundiales, no lo dejes vivo, porque no había hecho la mejor de las fases de grupos en este premundial. Sin duda que no, merecía quedar afuera, posiblemente porque había tenido malos encuentros, ¿no? Más allá de, entiendo, ¿no? De lo que había pasado con México, que yo también estoy de acuerdo con ustedes, hubo ahí algo raro. No digo que México tenga la culpa, sino que realmente el error arbitral fue realmente raro y grosero, por lo menos desde mi punto de vista, desde mi opinión, pero así es como se había dado la fase de grupos para Guatemala, que no encontraba el rumbo, que no encontraba cómo mejorar. Hoy le dio un golpe anímico a Haití, y esto lo tiene que aprovechar mucho Guatemala. Tiene que aprovechar este envión para estos cuartos de final. Es un partido más que lo separa de lo que es el Mundial. Son los cuartos de final, nada más. Una vez que los cuartos de final estén pasados, ya Guatemala está dentro del Mundial, y todo lo demás será gracia. Será obviamente de arriba y claramente para disfrutar y tener la posibilidad de alguna manera de clasificar para poder llegar a la final y poder ganar ese premundial. Va a tener un partido durísimo este próximo martes 30 de julio a las 6 de la tarde, horario argentino, obviamente más temprano en el horario de Guatemala. Va a ser complicadísimo frente a Estados Unidos, frente a un rival que ha estado firme, ha estado realmente muy bien, ha tenido de hecho 3 de 3, ha tenido 9 unidades en el grupo con Costa Rica, Cuba y Jamaica. Pero bueno, los chapines, si hay algo por los que se los caracteriza, es por ir al frente sin miedo, y obviamente contra todo pronóstico, contra todo y contra todos. Yo desde acá los banco, desde acá los bancamos. Así que bueno, gente, sí, hasta aquí el video de hoy.